o semejanza. Conforme a mi corazón significa en armonía con lo que pienso y deseo. Ser conforme al corazón de Dios no es ser perfecto, sino vivir en sintonía con su carácter, su verdad y su propósito de Dios. Aquí se hace mención con respecto a un rey, a un personaje, David. En un contexto, David no fue perfecto, pero sí quebrantable, obediente y fiel en su relación con Dios, que ahorita vamos a ver. Pero antes de verlo, me gustaría, jóvenes, señoritas, que podemos identificar lo que significa carácter, porque el tema, conforme a lo que estamos mencionando, tiene que ver el carácter. En el sentido humano, es el conjunto de cualidades morales, espirituales y éticas que distinguen a una persona, su forma de pensar, decir, reaccionar y vivir. Pero ¿qué nos menciona este carácter con respecto a la palabra en griego que dice carácter, que significa marca grabada, señal distintiva o rasgo que define la identidad de algo o alguien? Vuelvo a mencionar, significa marca grabada, señal distintiva o rasgo que define la identidad de algo o alguien. En otras palabras, el carácter revela quién eres cuando nadie te ve. Puede ser en tu dormitorio, puede ser incluso fuera de la iglesia, porque aquí es fácil mostrar un carácter, una forma de vivir correcta ante los ojos de los que aquí mismo estamos. Pero ¿cómo en la intimidad? ¿Cómo es ese carácter en la intimidad, en la escuela, con tus amigos, en algún deporte que practiques o simplemente con tus padres? Aquí el carácter, conforme a la palabra de Dios, es aquel que refleja su santidad, justicia, amor, humildad y obediencia. Por favor, ahí en su Biblia, si me pudieran ayudar también los de la pantalla, a lo que sería Romanos 8:29. Por favor, vuelvo a mencionar, Romanos 8:29. Y me siguen con su vista, por favor. Vuelvo a mencionar, qué bueno que están en las pantallas. Así dice la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así Dios moldea nuestro carácter para que nos parezcamos cada día más y más a Jesucristo. Porque la idea de estos jóvenes es que nosotros podamos ser el reflejo de Jesucristo. El carácter aquí que se menciona, incluso muchas veces se nos ha mencionado, y espero que lo hayan leído en algún momento en la palabra de Dios, que se menciona que nosotros nos hagamos menos y que constantemente permitamos que Jesucristo moldee nuestras vidas conforme a su voluntad. También, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, lo vamos a ver, no lo busquen, en Hebreos 1:3. Aquí también se usa el mismo término griego, carácter. Por eso se les hice mención, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando algo importante. La idea de aquí, jóvenes, lo que yo creo que Dios quiere hablar a sus vidas es que la voluntad de Dios debe alinearse con tu corazón. Tu corazón debe estar alineado a la voluntad de Dios.
Bíblicamente, tener el carácter de Dios en lo que estamos leyendo significa reflejar su santidad, humildad, amor, justicia. Dios nunca busca perfección. Para aquellos que hacen todo, a veces incluso puedo mencionar que en mi caso a veces lamentablemente es un defecto buscar la perfección, pero gracias a Dios que Dios no busca perfección externa, sino corazones moldeables que muestren su naturaleza en su manera de vivir, decidir y amar. Ser conforme al corazón de Dios es permitir que su Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Jesucristo. Es importante estar mencionando constantemente con lo que yo creo que Dios quiere hablar a tu vida. Ese corazón que debe estar alineado a la voluntad de Dios depende mucho del carácter. A veces tal vez quieres tú relucir. Normalmente el ser humano está acostumbrado a hacer que ellos mismos sobresalgan. Incluso lamentablemente en el pueblo de Dios, incluso con grandes predicadores, a veces reflejan tal vez una grandísima homilética, una grandísima elocuencia con respecto a su forma de hablar, conforme a su sermón. Incluso pudieran llenar estadios, pero la idea de hacer todo eso es que lo hacemos para la gloria de Dios. Ellos deben ser el reflejo de Jesucristo. Lamentablemente a veces, corta vamos a ver en adelante, un personaje en el cual no era conforme al carácter de Jesucristo, no tenía un corazón conforme al de Dios. Quiero que por un momento te imagines un trozo de metal siendo puesto en el fuego. Mientras más tiempo permanece allí, más se purifica, más se moldea y más refleja el brillo de lo que trabaja. Vuelvo a mencionar, mientras más tiempo un metal está siendo procesado en el fuego, más se purifica, más se moldea y más refleja el brillo de lo que trabaja. Así debe de ser el carácter del creyente, jóvenes. Dios no nos pasa por el fuego para destruirnos, sino para formar su reflejo en nosotros. A veces lamentablemente tenemos la idea que el proceso o las pruebas por el cual Dios quiere moldear nuestras vidas para que su carácter sea formado en nuestros corazones y poder vivir una vida conforme a la que Él desea, una vida que pueda reflejar a Cristo. Lamentablemente a veces ha habido casos que en vez de permitir ser moldeables a la voluntad de Dios, a veces incluso pueden enojarse con Dios, incluso pueden tener resentimiento a la voluntad de Dios porque no se dejan ser moldeables. Esto tiene que ver con el carácter. En Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En Isaías 48:10 también podemos ver: he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Cuando hablamos de David, David fue moldeado. David, en un contexto que ahorita vamos a leer, él fue moldeado en distintas pruebas. Fue llevado a cuevas, a batallas y caídas. Incluso fue constantemente perseguido. Por favor, si me pueden ayudar a buscar el primer libro de Samuel 22, del 1 al 2. Primer libro de Samuel 22, del 1 al 2. Por favor, si me ayudan en la pantalla. Primer libro de Samuel 22, del 1 al 2. Me siguen con su vista, por favor. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban en deudo y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. También podemos ver en 1 Samuel 17:13, lo voy a parafrasear: añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las del oso. Aquí los versículos que estamos mencionando, mis hermanos, es con referencia a lo que les estoy mencionando, que David pasó también para ser moldeado para donde él iba a estar. En 2 Samuel 12:13 podemos leer, esto se los dejo a que lo lean en su domicilio. 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Podemos saber claramente que David, en el proceso que él tuvo para llegar incluso a donde tenía que llegar, digamos que ese lugar alto donde que él, para ser coronado como rey, tuvo que pasar por ese horno, por esas pruebas. Pero hay algo importante, que él permitió ser moldeable. Él permitió que su vida pudiera ser moldeable conforme a la voluntad de Dios. En cada proceso Dios grababa en él humildad, fe, arrepentimiento y dependencia. En el Salmo 51:17, no lo busquen, dice: los sacrificios de Dios no son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Salmo 62, del 5 al 6, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Por eso, aunque falló, su corazón seguía latiendo al ritmo del corazón de Dios. Con estos versículos podemos ver claramente que David pudiera ser que él dijera otras cosas, otras palabras que normalmente pudieran ir al sentido común de un ser humano. Pero aquí podemos ver claramente que por eso la palabra de Dios se nos hace mención que David tenía un corazón conforme a la voluntad, conforme al de Dios. Porque a pesar de que tuvo muchas fallas, no voy a contextualizar en qué fallas él tuvo un corazón que seguía latiendo al ritmo del corazón de Dios. Por eso, como leímos en Hechos 13:22, un corazón conforme al de Dios no es perfecto, sino enseñable, quebrantado y dispuesto a obedecer. Un corazón conforme al de Dios no es perfecto, sino ensañable, quebrantado y dispuesto a obedecer. Dios no pasa por el fuego, Dios no nos pasa por el fuego no para destruirnos, como se les hizo mención, sino para formar su reflejo en nosotros. David fue moldeado, como les hice mención. Ahora, jóvenes, hoy quiero también hablarte del corazón que Dios aprueba. No solamente de aquel que aparenta religiosidad, sino del que está alineado al corazón de Dios. El mensaje es claro, joven. Dios no busca perfección, y constantemente voy a mencionar esto, porque a veces las expectativas que tal vez te generes, las expectativas que posiblemente consideres incluso a tus padres querer agradar, no las vas a llegar. Porque tal vez las expectativas que tienen tus padres hacia tu vida, tal vez tú estás considerando no llegar. Y constantemente te pones a pensar que empiezas a querer llevar y hacer las cosas a la perfección. Y no debe ser así, joven. Quiero seguir con lo que creo que Dios quiere hablar a tu vida. ¿Qué significa entonces un corazón conforme al de Dios? ¿Qué lo caracteriza? ¿Y qué ejemplos la Biblia nos muestra de aquellos que lo tuvieron y de quienes no? En uno de los primeros puntos que quiero hacer mención
es un corazón conforme al de Dios se quebranta, pero no se rinde. Vamos a ver un David versus el rey Saúl. Aquí en primer libro de Samuel 13, el 13 al 14, si me ayudan a buscarlo para que sigamos en la lectura de la palabra. Primer libro de Samuel 13, del 13 al 14. Si me ayudan, por favor. Primer libro de Samuel 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ponte a pensar por un momento que tú estuvieses en el lugar, en el caso dado del rey Saúl. Aquí, en un contexto, él ya era rey. Y la idea de aquí era perdurar su reinado con sus hijos y posteriormente sus hijos. Pero el rey Saúl cometió ciertos errores muy fuertes, errores que lo alejaron de la voluntad de Dios. Esos errores, joven, que tal vez tú estás cometiendo, esos errores que tal vez en tu diario vivir, en tu forma de convivir con tus amigos, en la forma incluso de contestarle a tus padres, en cómo le contestas a tus líderes. Incluso pudiera yo mencionar, incluyéndome, cómo nos comportamos con nuestros pastores, con nuestros líderes que están a cargo. Vamos a ver ahora que el profeta Samuel, aquí se menciona un personaje, el profeta Samuel, confronta a Saúl por haber actuado locamente, neciamente, sin discernimiento espiritual. Saúl ofreció sacrificios que solo correspondían al sacerdote, desobedeciendo una orden directa de Dios. Por el tiempo, jóvenes, lamentablemente, no voy a contextualizar todo esto, que la idea era que pudiéramos ir paso a paso, pero por el tiempo estoy únicamente dándote la esencia de lo que quiero que Dios quiera hablar a tu vida. Otra cosa que vemos aquí es, esa acción no fue solo un error político, fue una falta espiritual grave. Trató de obtener el favor de Dios a su manera, sin obedecer su palabra. ¿Por qué? El texto dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aquí corazón, vuelvo a mencionar, significa el centro de la voluntad, las decisiones, las decisiones y la consecuencia moral del hombre. No se refiere a emociones, sino a una mente que razona y que decide una armonía con Dios. Debe de ser tu voluntad alineado al razonamiento. Tampoco voy a contextualizar ni voy a debatir incluso el Antiguo Testamento, donde posiblemente se pudiera sacar incluso tal vez una clase de decir que tú digas a todo lo que dice Dios sí. El Nuevo Testamento nos hace mención con respecto a esto. Por eso ya no voy a entrar en contextualizar esto, pero tu corazón debe estar alineado a tu voluntad. Y tu voluntad obviamente debe tener un razonamiento. Porque Dios no quiere robots. Dios no quiere apariencias. Dios quiere un corazón que esté dispuesto a entregar total y totalidad su voluntad por decisión propia, jóvenes. Ustedes tienen un libre albedrío y ustedes deciden cómo comportarse afuera de aquí. Ustedes deciden cómo comportarse, si alinearse con la voluntad de Dios o ser, en el caso dado, como el rey Saúl, que desobedeció a Dios. En primer libro de Samuel 15, del 22 al 23, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí podemos ver y podemos contextualizar, pudiese incluso alguno de aquí, si ya en algún momento de los que ya llevan tiempo aquí hayan leído, o incluso posiblemente alguna predicación, se haya mencionado del rey Saúl, incluso posiblemente en alguna serie que hayas visto del rey Saúl, alguna información del rey Saúl, podrías verificar que el error que él cometió fue tan fatal que aquí es comparado la rebelión con una palabra en hebreo, merí. Significa resistirse a la autoridad divina, rechazar la dirección de Dios. Vuelvo a mencionar, rebelión significa resistirse a la autoridad divina, rechazar la dirección de Dios. Obstinación, como leímos en el pasaje, la palabra en hebreo pasar implica cerrarse, endurecerse o insistir tercamente en el propio camino. Obstinación implica cerrarse, endurecerse o insistir tercamente en el propio camino. Que yo sé que como jóvenes posiblemente no pasen ustedes, ¿verdad? Que se pongan tercos con sus padres o tercos en alguna cosa. Tal vez, y lo hago en mención en sarcasmo porque yo también fui joven, ¿no? A veces te dicen, haz esto y haces todo lo contrario. Y es que lamentablemente aquí podemos tener dos claros ejemplos. Las palabras rebelión, obstinación que tuvo el rey Saúl. Dios equipará estas actitudes Dios equipara estas actitudes con idolatría, porque en ambas el yo toma el lugar que le pertenece a Dios. Qué fuerte esto, jóvenes. La idea de esto es que seas entendido en lo que Dios está tratando a tu corazón. Dios equipara estas actitudes con idolatría, porque en ambas el yo toma el lugar que le pertenece a Dios. Antes de continuar con lo que yo creo que Dios quiere hablar a tu vida y cómo Dios rechazó a Saúl, pensemos en un momento esto, jóvenes. La rebelión, la obstinación no son simples malas actitudes. Son síntomas de un corazón que ya no quiere escuchar a Dios. Tal vez has estado en algún momento de tu vida en una actitud de que no querer escuchar la voz de Dios. En un momento que estás pasando de prueba, oyente, o de los que estamos aquí presentes, has tenido alguna situación, alguna dificultad que tú mismo te has provocado. A veces no son incluso pruebas en las cuales Dios quiere moldearte, simplemente tú te lo has buscado. E incluso te enojas con Dios. Te rebelas. No quieres escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero hablarte directamente a ti, joven, señorita. Incluso, como hago mención, todos los que estamos presentes aquí, incluyéndome a mí. Cuando tus padres te corrigen o te instruyen con amor, conforme a la palabra de Dios, ¿cómo respondes? Porque es fácil mencionar la palabra para los que están fuera, gente que no tiene a Cristo. Ellos no se van a basar en la palabra de Dios. Ellos no van a obtener la sabiduría, una aplicación que Dios quiere formar buenas acciones en cada uno de nosotros como jóvenes, para ser moldeados para un carácter conforme al de Cristo. El mundo, los padres de hoy, pareciera que son hijos, y al parecer los hijos son los padres. Actualmente
los padres, por el estatus, por todo lo que actualmente está en redes sociales, ya actúan como jóvenes. Se alinean al corazón del joven, se alinean al corazón de las costumbres de este mundo. En vez de corregir al joven. ¿Pero por qué no corregirían al joven? Porque claramente no tienen la palabra de Dios, no tienen la sabiduría de Dios. Dirías, bueno, es válido para ellos. Pero en un contexto, les hice mención. ¿Tú cómo le respondes a tus padres? ¿Te comportas como los del mundo? ¿O realmente obedeces? Hay un texto que está en Éxodo 20:12. No lo busquen, por el tiempo no nos da tiempo de buscarlo. Dice, y yo creo que algunos ya se lo saben: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. En Efesios 6, del 2 a 3, repite: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Es importante, jóvenes, que este entendimiento de la palabra, aquí hace mención, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante esto mencionar antes de seguir, porque debemos de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios, la palabra no se equivoca. Y si la palabra nos hace mencionar que debemos respetar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, hacerle caso a nuestros padres. Tal vez te encierras en el cuarto cuando te enojas. Tal vez te pones tus audífonos cuando te enojas. Pones el internet cuando no quieres escuchar a tus padres. O fácil, eres de los que se le ingenian y le dan el avión. Le dan y le contestan sí, no, nada más ¿para qué? Para que se acabe una conversación y la corrección. Aquí podemos ver que Dios conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo, dando unicidad, que su palabra es verdad. Dios conecta la obediencia con la bendición y la vida, mientras que la desobediencia trae consecuencias naturales y espirituales. Quiero mencionar un ejemplo con respecto a mi vida. Creo que es un mejor ejemplo pudiera yo dar. Yo de más joven, o incluso podría decir en mi adolescencia, incluso posiblemente antes de mi adolescencia, a mí, mi mamá, cuando me mandaba a hacer algo, ella cantaba una canción. Y muy importante esta canción, porque fue grabada en mi vida y me ayudó. Es una canción que tal vez algunos que han estado en escuelas bíblicas de americanos o en escuelas bíblicas, y simplemente incluso voy a mencionar Asambleas de Dios, o tal vez en cualquier situación hayas escuchado. Simplemente voy a parafrasear la primera parte. Dice: hago esto sin quejarme. Hago esto sin quejarme, hago esto sin quejarme, por amor a Dios. Cuando tal vez mi mamá en ese momento me mandaba a lavar los trastes, cuando tal vez en el momento mi mamá me mandaba a hacer simplemente X razón que ella me mandaba a hacer, ella me cantaba esa canción. ¿Por qué me edificó esa canción? Porque tal vez a lo largo del tiempo, con un entendimiento dada por Dios, porque fue dada por Dios, porque es importante decir esto. Entendí que mi mamá lo hacía con un propósito. Primeramente, yo al ver esto, ella decía: por amor a Dios. ¿Por qué por amor a Dios? Porque su voluntad de mi madre estaba alineada con la de Dios. Y al estar alineada a su voluntad, al ella decirme eso, y yo como hijo obedeciéndola, yo también obedecí a Dios.
porque estaba cumpliendo lo que les acabo de mencionar: honra a tu padre y a tu madre. Es la promesa. Yo, al estar escudriñando la palabra de Dios, rumiándola en mi vida y desmenuzándola para que hoy ustedes pueda hacer una lechita para ustedes. ¿Te has preguntado por sentido común? Aquí ahorita no vamos a meter que por el Espíritu Santo, que es importante. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo, pero vamos a mencionarlo en un sentido común. Ustedes ven videos, no me digan que no, porque les he preguntado. Se la pasan tal vez en el teléfono. ¿Han visto videos virales de lamentablemente muerte de jóvenes? Anteriormente había un proceso de que los jóvenes se sienten dueños de su vida y dicen: duraré años. No, incluso ni piensan en envejecer, porque viven el día a día al máximo posiblemente. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué les hago mención a esto, jóvenes? Cada semana, a la vuelta de la esquina, se escuchan tragedias, accidentes, peleas o decisiones destructivas que llegaron a llevarlos a jóvenes a la muerte. Incluso influencers que se dedicaron a hacer lo malo y murieron. ¿Creen que sea casualidad? Les hago esa pregunta, no respondan. ¿Creen que sea casualidad que los jóvenes en la actualidad se quiten la vida? No voy a generalizar, porque tal vez sabemos que hay jóvenes que obedecen a sus padres, obedecen la palabra de Dios, tienen un corazón conforme al de Dios y pudieron haber muerto aún así. Porque el único que designa la vida, la muerte es Dios. Él es soberano sobre nuestras vidas. Y Él decide cuándo llamarnos a su presencia o cuándo llama a los que no han recibido esa salvación por medio de Jesucristo, juicio inmediato. Hoy quiero decirte, joven, que como dice la palabra, que Dios es el mismo de hoy y siempre. La palabra siempre permanece. Podrá pasar muchas cosas, pero sabemos que la palabra se cumple. Porque cuando una generación desobedece, se desconecta del propósito divino y de la protección que viene con la obediencia. Porque esta es una promesa. No lo tomen en vano, jóvenes. Porque hoy estamos aquí. Incluso puedo hacer mención que gente del seminario, al graduarse, se han muerto. ¿Dónde está todo el propósito que tal vez en su momento dijeron que Dios iba a hacer en sus vidas? Por eso les hago mención. En intimidad, cada uno de ustedes conocen cómo actúan, si su corazón está alineado a la voluntad de Dios. Pero no quiero dejarlos ahí. Lamentablemente, vuelvo a repetir, qué angustioso es no tener el tiempo para expresarles lo que yo creo que Dios quiere para sus vidas. Pero aún así, en este tiempo que estoy mencionando, lo que hoy ustedes están recibiendo es lo que Dios quiere hablarles hoy a su corazón. Vamos a ver ahora todo lo contraste. Vamos a saltarnos ya con respecto a Saúl, si no nos da tiempo, a David. Él es el ejemplo del corazón conforme al de Dios. David falló, pero nunca justificó su pecado. Cada vez que él erraba, él fallaba, se quebrantaba y buscaba ser restaurado. ¿Tú lo haces? Cuando tú fallas, cuando tú cometes un error, vas ante el trono de la gracia primeramente y pides perdón. O vuelvo a repetir, como hace un rato les mencioné, no deseas escuchar la voz de Dios y vives, posiblemente aquí estás ahorita sentado aquí,
sin permitir y sin querer ir a ese arrepentimiento. Aquí se hago mención que David tenía un corazón conforme a Dios porque tenía una vida en arrepentimiento, una vida que no justificaba a él sus errores, como tal vez muchas veces hacemos, de justificar nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes y echar la culpa incluso al diablo. En el Salmo 51, del 10 al 12, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Acá hay una palabra que da todo lo que el contexto que quiere mencionar aquí, que es ser puro, y simplemente es buscar la pureza. Es lo que David decía aquí. Si me ayudan con una música, por favor, como les he hecho mención. Vámonos allá al final, jóvenes, con esto que quiero decirles. Un joven conforme al corazón de Dios no necesita ser el más fuerte, sino el más fiel. No importa cuántos lo sigan, sino cuánto verdad guarda en su vida. El poder de un joven conforme al corazón de Dios no está en su talento, sino en la obediencia. Quizás has tenido o has sentido que tu corazón está cansado, como el de David, cuando cayó, como vimos sus errores, o sucio por tus errores. Pero Dios no busca corazones perfectos, sino dispuestos. Hoy, con todo este mensaje, joven, señorita, la esencia de todo esto que quiero decirte para concluir es que Dios ve tu corazón. Dios no se va a sorprender por tus apariencias, ni se va a sorprender por cómo actúas. Dios lo que quiere es que tu vida sea alineada al corazón de Él. ¿Te puedes imaginar que por tu actitud seas desechado? Tal vez Dios quiere, y no voy a decir tal vez, sino que Dios quiere ponerte en lugares honorables. Dios quiere lo mejor para tu vida y lo bueno para ti. Tus padres lo quieren cuando te corrigen. Los pastores cuando nos corrigen, o los pastores cuando nos enseñan, es porque quiere el bien para nosotros. Por eso mismo, imagínate si como nosotros como líderes queremos lo mejor para ustedes, ¿qué más Dios no querrá para ustedes, chicos? Él quiere alinear su voluntad, su palabra, que su palabra sea encarnada en tu corazón, porque ya tienes un corazón de carne, ya no tienes un corazón de piedra. Dios quiere que tú estés dispuesto a entregarte por completo a la voluntad de Dios. Dios, como les hice mención, Dios no va a buscar que tú hagas algo por imposición. Incluso el servicio no debes de hacerlo por imposición. Yo tengo una palabra en cual se me fue enseñada: no ayudamos, sino servimos. Porque para ayudar, págame, porque es mi tiempo. Pero yo quiero decirte algo, joven, que hoy el tiempo que Dios quiere pasar contigo, el deseo de Dios es amarte, porque Él te ama, pero Él quiere que tú te alinees a su voluntad. Y yo sé, joven, que Dios te ama. Yo sé que tal vez tienes el deseo de alinearte a la voluntad de Dios. Por tal motivo,
por favor, me gustaría que hoy cerraras tus ojos ahí donde estás. Lamentablemente por el tiempo, así como están sentados, no es necesario